Cada vez que se predica, hermanos, ¿verdad? Dios tiene algo para nosotros. Dios nos habla por medio de su palabra. Aleluya. Yo lo creo así, hermanos. Aleluya. Que cada predicador, cada enseñador que se para aquí es porque Dios nos quiere hablar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Éxodo capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1 al 5, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesús dice: apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Herob, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verla, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Hasta ahí, hermanos. Aleluya. Vamos a orar en nombre del Señor. Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos hable por medio de su palabra. Señor Todopoderoso, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, dándote muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted nos ha dado, Señor, que usted nos ha regalado, Señor Jesús. Gracias por el aire que respiramos, Señor Jesús. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestros hermanos, por las almas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahora en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que uses mis labios de barro para hablar a tu pueblo, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón y en mi mente y en todo mi ser, que yo lo pueda transmitir en esta noche, Señor. Y antemano, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, Señor, porque tú eres el único que se la merece. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Aleluya. Como les dije, hermanos, voy a predicar lo que Dios puso en mi corazón. Y denme unos 40 minutos, 30 minutos. Aleluya. Hermanos, y quiero predicarles en esta noche bajo el tema: un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Aleluya. Hermanos, en la Biblia tenemos registrado muchos hombres, mujeres y jóvenes y niños que tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, con Dios. Hermanos, y estos que tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo fueron diferentes. La vida de ellos fue diferente de ahí para adelante. Aleluya. Porque quiero decirte, hermanos, que a veces tenemos un encuentro con Dios verdadero, genuino. Aleluya. Pero a veces, hermanos, puede ser que tengamos una emoción solamente. Aleluya. Y cuando alguien tiene una emoción, hermanos, al rato lo miramos allá afuera, ¿verdad? Sirviéndole otra vez al mundo. Aleluya. Porque solamente tuvo una emoción. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que tiene un encuentro con Dios verdadero, aleluya. Quiero decirte, hermanos, que cuando usted y yo tenemos ese encuentro, aleluya, van a venir, yo no digo que no van a venir luchas y pruebas y tribulaciones a nuestra vida. Porque quiero decirte que el diablo, el Señor lo reprenda. Cuando yo y usted le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, Él se enojó, hermanos.
Él se enojó, aleluya, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Hermanos, pero cuando tenemos ese toque verdadero de parte de Dios, nuestra vida tiene que ser diferente, aleluya. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de hablar, aleluya, tiene que haber una diferencia, aleluya, porque tuvimos un encuentro con Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y quiero contarles un pequeño, cuando yo tuve el encuentro por primera vez con Dios, hermanos. Yo les he dicho en varias ocasiones, ¿verdad?, que yo anduve perdido en la frontera de Nogales, Sonora, por 5 años, hermanos, y de ahí me vine para Phoenix, Arizona, y ahí estuve un año. Y ahí, hermanos, anduve con los amigos, tomando, y compré un carrito viejo, hermanos. En aquel tiempo me costó como $300, aleluya. Pero ahí andábamos, hermanos, en bailes y discotecas, bueno, todo. Y una vez, una madrugada, iba manejando yo y me quedé dormido, hermanos, cuando iba manejando, y mis amigos también. Y me salí y fuimos y chocamos con un árbol, aleluya. Y gracias a Dios, hermanos, que nadie salió lastimado, sino que el carro ahí se quedó porque salimos corriendo, ¿verdad? Y hermanos, y me quedé sin trabajo, sin carro, aleluya. Y mis hermanas, yo tenía 2 hermanas aquí, nuestro pastor las conoció, mi hermana Teresa y Francisca, ¿verdad? Ellos me hablaron y me compraron el boleto, hermanos, para venir aquí a Florida. Hermanos, y llegué aquí a Florida, aleluya. Y cuando llegué, me llevaron mis hermanas a su casa. Y recuerdo, ¿verdad?, que mi hermana Francisca, ¿verdad?, era un poco atrabancada para hablar. Y yo en ese tiempo, hermanos, yo traía el pelo por aquí, ¿verdad? Y me dijo mi hermana Emilio, dice, ¿y ese mechero que traes? Me dijo, vámonos al peluquero rápidamente, me dijo, ¿verdad? Y hermanos, y yo, pues como ellos me habían pagado el boleto y me habían traído, y pero bueno, vamos, pues le dije yo, y fuimos, hermanos, pero por un mes, hermanos, como un mes, ellos estuvieron diciéndome, Emilio, vamos a la iglesia, aleluya. Y a veces, hermanos, uno habla cosas cuando no conoce de Dios. Y yo le decía, ¿para qué voy a la iglesia? Los hermanos están locos, les decía yo, ¿verdad? Y hermanos, y todo eso, hermanos, pero ellas no dejaban de orar por mí y invitarme a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y en aquel tiempo, hermanos, estábamos en la iglesita esta que está de este lado, y estaba nuestro hermano Sánchez de pastor, aleluya. Hermanos, tanto que insistieron en mí, le dije, pues vamos, voy a ir con ustedes, le dije. Y recuerdo, hermanos, que llegué a la iglesia y me senté en la última banca, aleluya, porque así somos todos, ¿verdad? Cuando empezamos a venir a la iglesia nos sentamos atrás, aleluya. Pero yo, hermanos, como que venía cansado de esa vida que había llevado por 5 años, aleluya. Y cuando me senté ahí atrás, hermanos, recuerdo que nuestro pastor, el hermano Sánchez, comenzó a predicar, aleluya. Y cuando él terminó la prédica, él dijo, ¿quién quiere pasar aquí adelante, aleluya, para que oremos por ustedes, aleluya? Hermanos, yo me acuerdo que yo no quería pasar, pero una de mis hermanas fue por mí y me dijo, vamos, para que oren por ti, aleluya. Hermanos, pero recuerdo, hermanos, cuando yo llegué al altar en aquel lugar, recuerdo cuando yo estaba orando y yo no sabía lo que tenía que decir, hermanos. Y no sé si recuerdan al hermano Joaquín Jaramillo, aleluya. Recuerdo que este hermano se me acercó ahí donde yo estaba hincado y comenzó a decirme, hermanos, me comenzó a hablar al oído, me dijo, hermano, pídele a Dios que cambie su vida, pídele a Dios que lo ayude, aleluya.
Hermanos, y yo comencé a repetir lo que el hermano me estaba diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y comencé a repetir lo que él me decía, hermanos. Y yo comencé a llorar. Hermanos, al punto que yo no podía parar de llorar. Yo no sé qué pasó en esa vez, aleluya, que yo no podía, quería parar de llorar, pero yo no podía. Alabado sea el nombre del Señor. Y pasó como 30 minutos, 40 minutos cuando me levanté al fin. Y se me acerca aquel hermano Joaquín, y me habla, me dice, es Dios el que está trabajando en tu vida, en tu corazón, aleluya. Hermanos, y yo sentí tan bonito, aleluya, cuando comencé a llorar. Y me dijo aquel hermano, no se me olvidan las palabras que me dijo, tú tuviste un encuentro con Dios, aleluya, este día. Hermanos, y se me hizo muy hermoso, entró una alegría en mi corazón, en todo mi ser, aleluya. Y me devolví otra vez a la banca, hermanos. Pero el domingo que venía, aleluya, ya no me dijeron, cuando el predicador terminó de predicar, ya no me dijeron 2 veces quién quiere pasar a este lugar. Hermanos, yo pasé casi corriendo, aleluya, porque lo que había experimentado me había gustado. Lo que había sentido en mi corazón, aleluya, me había emocionado mucho, bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, aleluya, le comencé a dar gracias a Dios. Y a las semanas, hermanos, hicieron una campaña donde el hermano Alvaraz vino, alabado sea el nombre del Señor. Y él estuvo una semana predicando. Y yo me asustaba, hermanos, porque la gente caía al suelo cuando el hermano comenzaba a orar, alabado sea el nombre del Señor. Pero después de esa semana, hermanos, fuimos 12 los que nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, pero nunca se me va a olvidar ese día, alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo tuve ese encuentro con nuestro Dios, alabado sea el nombre del Señor. Por primera vez en mi vida, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, y ya pasaron alrededor de 34 años. Y hermanos, y aquí estamos sirviéndole a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y el Omega, aleluya, al principio y el fin. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, aquí donde hemos leído la palabra del Señor, dice que Moisés andaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Hermanos, y dice que las llevó por el desierto al monte de Dios. Pero mientras que Moisés andaba ahí cuidando las ovejas, dice la Biblia que Moisés miró una visión. Miró una zarza, alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, y le llamó la atención a Moisés, porque la zarza ardía y la zarza no se consumía, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Moisés mira esa visión, Moisés dice Moisés, voy a ver qué es eso lo que estoy mirando. Y mientras que Moisés se va acercando a la zarza, alabado sea el nombre del Señor, Dios lo detiene, hermanos. Dios le habla del medio de la zarza y le dice, Moisés, aleluya, detente. Le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que Moisés tiene ese encuentro con Dios, aleluya. Y quiero decirte que la vida de Moisés, de ahí para adelante, fue, aleluya, fue usada por Dios, aleluya. Dios lo usó de una manera especial. Aunque mientras que estaba leyendo esto, hermanos, cuando Dios lo manda que vaya y saque al pueblo de Egipto, que estaba esclavizado, le dice a Dios, yo te voy a mandar allá donde está mi pueblo esclavizado,
porque he oído su clamor, aleluya. El clamor de ellos ha llegado delante de mi presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque Moisés, hermanos, comienza a poner pretextos, aleluya, comienza a decirles, pues, mira, si voy me van a preguntar tu nombre, ¿y qué le voy a decir? Y el Señor le dice, diles que yo soy el que soy, aleluya. Hermanos, pero Moisés comienza y le dice que es tartamudo, que no puede hablar bien, aleluya. Y vemos, hermanos, que al punto que Dios se enoja con Moisés, aleluya. Y le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, y dice, tírala al suelo. Y vemos que esa vara se convierte en una serpiente, aleluya. Y Moisés se asusta, hermanos, y él quiere correr. Pero el Señor le dice, agárrala, Moisés, por atrás, por la cola. Y cuando la agarra, hermanos, se convierte otra vez en un palo, en el palo que traía Moisés, aleluya. Pero Dios le da otra señal, hermanos, le dice, mete tu mano en tu seno, aleluya. Y cuando Moisés la mete su mano y la saca, sale llena de lepras, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, dice que aquella lepra resplandecía, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios le dice, vuelve a meter tu mano en el seno. Y cuando Moisés la vuelve a meter y la saca, sale limpiecita, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, porque Dios es poderoso, aleluya. Y Dios le dice, mira, Moisés, quiero que vayas tú y tu hermano Aarón. Tu hermano Aarón va a ser el que va a hablar por ti. Pero ustedes no se preocupen, aleluya, porque yo voy a estar en sus bocas. Yo voy a ponerles en su mente lo que tienen que hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y en Éxodo 35, cuando Dios le habla a Moisés para que suba al monte, aleluya, le dice a Moisés, quiero que te consigas dos tablas y subas al monte, aleluya, porque Dios le iba a dar los 10 mandamientos. Dice la Biblia, hermanos, que Moisés estuvo en el monte con Dios por 40 días, sin comer y sin beber, solamente platicando con Dios, teniendo intimidad con Dios, aleluya. Pero lo que me llamó la atención, hermanos, que dice la Biblia que después de 40 días Moisés baja al pueblo. Y cuando Moisés baja, aleluya, dice que el rostro de Moisés le brillaba, hermanos. El rostro le brillaba porque estuvo todo ese tiempo en la presencia de Dios, aleluya. Y cuando él comenzó a llegar a donde estaba el pueblo, dice que los hombres, Aarón, lo miraron y se espantaron, aleluya. Al punto dice la Biblia que Moisés se tuvo que poner un velo en su rostro, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero cada vez que Moisés hablaba con Dios, se quitaba el velo, alabado sea el nombre del Señor. Pero Moisés, hermanos, y todos los hombres que tuvieron un encuentro con Jesús, aún usted y yo que estamos aquí, aleluya, y todos aquellos que invocan el nombre del Señor en todo el mundo, aquellos que le han entregado sus vidas al Señor, que han sido bautizados en el nombre de Jesús, han tenido un encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. Hermanos, si usted lo cree, denle un aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, vamos a mirar otro. Solamente agarré unos cuantos versículos de hombres que tuvieron un encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 19.
Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos, aleluya. Su misericordia es grande. San Lucas capítulo 19. Aquí nos habla de un hombre que era pequeño de estatura, hermanos, aleluya, que se llamaba Zaqueo. Gloria a Dios, aleluya. San Lucas capítulo 19, del 1 al 4, dice la palabra del Señor así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta ahí, hermanos, aleluya. Hermanos, cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, aleluya, sabemos que lo seguía mucha gente, multitudes, aleluya. Y en esta ocasión el Señor iba pasando por este lugar. Y este hombre, Zaqueo, era un hombre rico, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Zaqueo, hermanos, yo creo que Zaqueo había oído de Jesús. Había oído que Jesús hacía milagros, que Jesús levantaba a los paralíticos, que Jesús resucitaba a los muertos, aleluya. Zaqueo, aleluya, cuando oyó que Jesús iba a pasar por ahí, pero cuando miró Zaqueo que era mucha la gente, alabado sea el nombre del Señor, nos dice la Biblia que él corrió y se subió a un árbol, a un sicomoro, hermanos, porque sabía Zaqueo que Jesús iba a pasar por ahí, aleluya. Y él quería mirar a Jesús, aleluya, porque le digo que él había oído de una u otra manera de Jesús. Y cuando Zaqueo se sube al árbol y Jesús va pasando por ese lugar, dice que la Biblia que Jesús se detiene y mira para arriba del árbol, aleluya. Y mira a Zaqueo ahí arriba del árbol. Y Jesús le dice: Zaqueo, bájate de ese árbol, aleluya, porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y nos dice la Biblia que Zaqueo bajó corriendo del árbol y gozoso, aleluya, porque el dador de la vida iba a estar en su casa. Hermanos, el autor y consumador de la fe iba a estar en su casa, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando yo y usted invitamos a Jesús a nuestra casa, necesitamos estar contentos, alabado sea el nombre del Señor, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va a visitar nuestro hogar, aleluya. Así como Zaqueo se bajó gozoso para recibir al Señor. Hermanos, y Zaqueo se preparó para hacerle un banquete a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. Y comienzan ahí a platicar, ¿verdad? Y Zaqueo dice: mira, Señor, yo le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he fallado, le doy 4 veces más, aleluya. Y el Señor le dice: desde hoy te digo que la salvación ha llegado a este lugar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Zaqueo le abrió el corazón a Jesús. Zaqueo, aleluya, como que no le importó el dinero, si le importó la salvación de su vida, aleluya. Zaqueo sabía, aleluya, que
que de nuestro Señor Jesucristo manaba la vida, aleluya. Manaba la vida eterna de Él, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Grande y poderoso es nuestro Dios, hermanos, aleluya. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, aleluya. En San Juan capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Estamos predicando, hermanos, de un encuentro con nuestro Dios, aleluya. Y yo quiero decirte, hermanos, que cuando tenemos un encuentro con Dios, tenemos muchos beneficios grandes, hermanos, como es la salvación de nuestras almas, el gozo que el Señor nos da, aleluya, día tras día. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios nos tiene preparados, hermanos, allá en el cielo, una mansión, aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que vamos a andar por calles de oro y mar de cristal, aleluya. Pero si somos fieles hasta la muerte, aleluya, es lo que vamos a recibir de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. San Juan capítulo 8, versículo 1 al 4, vamos a leer, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aleluya, hasta ahí, hermanos. Hermanos, aquí vemos una vez más a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús estaba enseñando, estaba sentado, aleluya. Y dice la Biblia que los fariseos y los escribas le trajeron a esta mujer, hermanos, que la habían encontrado en pleno adulterio, aleluya. Y cuando Jesús estaba enseñando, hermanos, aquellos hombres se le acercaron a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para tentarle, dice la Biblia. Y le dijeron: Maestro, ¿tú qué dices? Mira, la ley de Moisés nos mandó a que cualquier mujer que encontráramos en adulterio fuera muerta a pedradas, aleluya. Que muriera a pura piedreada, aleluya. Hermanos, y el Señor estaba escribiendo algo en el suelo. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos hombres, hermanos, el Señor estaba agachado y lo comenzaron a tentar una vez más y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido encontrada en adulterio, aleluya. Y la ley de Moisés dice que tiene que morir. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, hermanos, levanta su vista y los mira y les dice: el que se sienta de ustedes libre de pecado, que arroje la primera piedra, aleluya. Hermanos, yo me imagino que la respuesta que dio el Señor Jesucristo fue como un flechazo para aquellos hombres, porque dice la Biblia que las mentes de ellos comenzaron a trabajar, aleluya. Hermanos, y nos dimos cuenta, me di cuenta, aleluya, que todos tenían pecado, aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que comenzaron a mirarse unos a otros, aleluya. Y comenzaron a tirar las piedras, aleluya. Porque, hermanos, si hay alguien que sabe todas las cosas, ese es Dios, aleluya. Y quiero decirte, hermanos, aunque estemos en el camino del Señor, aunque fuimos lavados con la sangre de Jesús,
Pero aún, hermanos, no somos perfectos. Ni uno de nosotros somos perfectos, aleluya. Solamente Dios. Porque mientras que estemos en este velo de carne, aleluya, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener, aleluya, van a venir tentaciones, aleluya, a nuestra vida. Pero un día, hermanos, un día, alabado sea el nombre del Señor, si somos fieles a Dios, porque Dios sabe, hermanos, que le estamos haciendo la lucha a servirle. Dios sabe nuestra condición, nuestro corazón, aleluya. Y la Biblia dice que Dios es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, aleluya. Hermanos, como que cuando el Señor viene con la misericordia, como que viene deteniéndose, aleluya. Como que el Señor se detiene y nos da chance de que nos arrepentamos de un mal que estamos haciendo, aleluya. Y hermanos, y cuando la multitud se va y deja a esta mujer sola, el Señor se levanta y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Aleluya. Y la mujer mira, hermanos, y no mira a nadie. Dice: nadie te acusó, aleluya, ni yo te acuso tampoco. Pero vete, le dijo el Señor Jesús, y no peques más, aleluya. Hermanos, cuando yo estaba haciendo este sermón, aleluya, me puse a pensar, que si el Señor Jesús no hubiera estado ahí en ese momento que esta mujer la traían para matarla a pedradas. Hermanos, esta mujer, si el Señor Jesús no hubiera estado ahí, esta mujer hubiera muerto, hermanos. Hubiera muerto a pura pedrada, aleluya. Pero gracias a Dios que esta mujer tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le salvó la vida. Y aparte que le salvó la vida, le perdonó sus pecados. Aleluya. Salvó su alma de ella, hermanos, su corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir al último pasaje, hermanos, ya para terminar. Vamos a ir al libro de los Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Un encuentro con Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No sé si usted se recuerda, hermanos, cuando por primera vez tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La vida cambió, hermanos. Nuestra vida, el Señor la transformó, aleluya. Pero la transformó para bien, no para mal. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo me imagino, hermanos, que si el Señor no me hubiera tocado en el altar, si yo no hubiera llegado a la iglesia, han pasado 34 años desde entonces, yo hubiera seguido en el vicio. Tal vez yo ya tuviera 3 metros bajo tierra, hermanos. Ya tuviera muerto, aleluya. Pero gracias a Dios por ese encuentro que tuve con Él. Me cambió mi corazón, mi vida, Señor. Y hasta el día de hoy, aquí estoy enfrente de ustedes, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 5. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, aleluya. Dice así la palabra del Señor, capítulo 8, el libro de los Hechos, capítulo 9, 1 al 5, dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino,
los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que él, llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya, hasta ahí, hermanos. Hermanos, aquí miramos el relato de Saulo de Tarso, que en aquel tiempo todavía era Saulo de Tarso, aleluya. Pero cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se le llamó el apóstol Pablo, aleluya. Hermanos, nos dice la Biblia, ¿verdad?, que Saulo, aleluya, respirando amenazas contra los discípulos. Dice la Biblia que fue y pidió más cartas a los sacerdotes para ir a Damasco, aleluya. Hermanos, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que agarraba a los hermanos y los torturaba, los golpeaba y después los metía a la cárcel, aleluya. Al punto, dice la Biblia, que cuando mataron a Esteban, dice la Biblia que Saulo estuvo ahí cuando Esteban fue muerto por predicar el evangelio. Dice que después de predicarlo, lo apedrearon, hermanos, y Saulo estaba ahí, y Saulo dio su voto, dijo que sí lo mataran, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre, hermanos, era un perseguidor de la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que fue con los sumos sacerdotes para ir a Damasco, para si hallaba hermanos o alguien que estuviera adorando a Dios, alguien que estuviera alabando a Dios, este hombre lo pudiera agarrar y torturarlo y así hasta matarlo, aleluya. Pero dice la Biblia, hermanos, que mientras que él iba a Damasco con unos hombres, aleluya, dice que cuando iba llegando a Damasco, una luz del cielo se le apareció a este hombre que fue Saulo de Tarso, aleluya. Hermanos, y cuando esta luz se le apareció, dice la Biblia que Saulo de Tarso cayó al suelo, aleluya. Cayó al suelo, alabado sea el nombre del Señor. Y entre paréntesis, hermanos, muchos dicen que Saulo iba en un caballo, aleluya. Pero la Biblia dice, no dicen que iba, porque en aquel tiempo podía ir en un camello o en un burrito o iba caminando, hermanos. El caso que cuando miró la luz y oyó la voz, Pablo cayó al suelo, alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice de la Biblia, hermanos, que Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues, aleluya. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que dice la Biblia que cuando Saulo se levantó, de ahí donde estuvo tirado, dice que se levantó temblando y que no podía mirar, aleluya. Se había quedado ciego, aleluya. El Señor Jesús lo había dejado ciego, bendito sea el nombre del Señor. Y Saulo, hermanos, dice la Biblia que lo levantan los hombres que estaban con él, porque dice la Biblia que los hombres oyeron la voz, pero no miraron a nadie. Pero dice la Biblia que lo metieron a Damasco, aleluya, y lo llevaron a una casa de un mentado Judas, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, aleluya.
Y quiero decirte que Dios tiene siervos donde quiera, tiene hijos donde quiera, aleluya. Porque dice la Biblia que ahí en Damasco Dios le habla a un siervo de él que se llama Ananías. Se le aparece en visión Dios a Ananías y le dice: Ananías, levántate porque tengo un trabajo para ti, aleluya. Quiero que vayas y que ores por Saulo, aleluya. Hermanos, y cuando Ananías oye la voz, el nombre de Saulo, dice que se asusta, aleluya. Porque comienza a decirle al Señor: no, mira, es que este hombre, Señor, yo he oído cómo agarra a tus siervos, a tus discípulos, a tus hijos, y los comienza a golpear, a maltratar y hasta matarlos y los lleva a la cárcel. Y el Señor le dice: Ananías, ve, porque este va a ser un instrumento escogido para mi honra y mi gloria, aleluya. Hermanos, y Ananías obedece la voz de Dios. Y dice la Biblia que él entra a Damasco y se va a la calle derecha y entra a donde está Saulo, aleluya. Y dice la Biblia que Saulo tenía 3 días sin comer y sin beber agua. Dice la Biblia que estaba orando, hermanos. Y cuando Ananías entra en la casa, lo mira ahí ciego, aleluya. Y se le acerca y comienza a orar por él. Y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, el Señor Jesús, me ha mandado para que reciba la vista y sea lleno del poder de Dios, aleluya. Hermanos, y al momento cuando él ora, Ananías, dice la Biblia que se les caen como escamas a Saulo de Tarso, aleluya. Pero después miramos, hermanos, cómo ahora el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio por ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro que el Señor se le apareció en el camino, aleluya. Hermanos, y él escribe, aleluya, que todo lo que él tenía, todas las licencias, todo lo que había estudiado, lo tenía por basura, por tal de alcanzar la misericordia y el amor de Dios, aleluya, en la vida de él, aleluya. Hermanos, y así vemos como el apóstol Pablo llevó la palabra del Señor a reyes y a los gentiles, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y yo creo que este hombre, el apóstol Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, fue el hombre que ganó más almas para el reino de los cielos, hermanos. Aleluya. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque él tuvo un encuentro con Dios, aleluya. Saulo tuvo un encuentro con el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y su vida de ahí para adelante fue diferente, aleluya. Predicó la palabra hasta la muerte, hasta que él murió. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos los apóstoles, hermanos, y profetas que tuvieron un encuentro con Dios, Dios cambió sus vidas, cambió el corazón, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermanos.